estamos conversando acerca de algunos aspectos importantes que debemos tomar en cuenta dentro de los sistemas distribuidos. Entonces, vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que tenemos, ¿no? Los sistemas distribuidos desde un enfoque práctico van a brindar a los usuarios y a las personas que estamos encargadas de la parte de las TICs, nos van a brindar beneficios desde la perspectiva económica, beneficios desde la perspectiva de velocidad. Vamos a tener una distribución inherente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a emplear eh, varias aplicaciones a pesar de que se encuentren en entornos remotos. Vamos a tener temas de confiabilidad y para ello hay que trabajar mucho en aspectos de seguridad. También el hecho de que tengamos elementos que estén trabajando de manera en programación paralela va a ayudar mucho en que en caso de que uno de ellos falle, pues obviamente los demás van a tener la capacidad de responder. Vamos a tener un crecimiento proporcional, vamos a tener la posibilidad de tener datos compartidos, así como lo tenemos, por ejemplo, el claro más explícito de todo esto, por ejemplo, son las aplicaciones de nube, como el OneDrive, el Google Drive, Dropbox, son plataformas de un conjunto de servidores que siempre van a permitir compartir la información, ¿no es cierto?, hacia sus usuarios. Vamos a tener la capacidad de compartir dispositivos, como les había mencionado en la clase anterior, no solamente es el hecho de coger y adquirir equipos, sino de tratar de optimizar al máximo estos. Vamos a mejorar aspectos desde el tema de comunicación y sus herramientas entre usuarios y fomentamos la confiabilidad en ese sentido. Vamos a tener también algunas desventajas desde la perspectiva del software, puesto que gran parte del software distribuido aún sigue en desarrollo. Otra limitante bastante es que, por lo menos en el entorno de Latinoamérica, por ejemplo, todavía las redes no tenemos una cobertura total de redes de alta velocidad. Entonces, cuando tenemos volúmenes grandes de datos, eso puede ser también una restricción. Los temas de seguridad que habíamos mencionado siempre van a estar presentes y que tienen que ser gestionados de una manera muy diligente. El tema de que sea tolerante a fallas y obviamente eso va a permitir que tengamos una mayor consistencia en cuanto a la configuración de nuestros sistemas. ¿Qué aspectos qué formas distintas de organizar N computadoras tenemos dentro de los sistemas distribuidos? Pues tenemos tres formas de organización, lo que son los sistemas operativos por red, los sistemas operativos distribuidos y los sistemas operativos de multiprocesamiento, ¿no? Aspectos del diseño de los sistemas distribuidos. ¿Cómo están organizados desde una perspectiva del diseño? Bueno, un aspecto importante que debemos tomar en cuenta es el tema de la transparencia y esta transparencia se la tiene que hacer desde varios aspectos, desde la localización, aspectos de transparencia desde la perspectiva de la migración. Tenemos también aspectos de transparencia desde los puntos de vista de réplica y también desde la perspectiva de concurrencia. También tenemos aspectos desde el paralelismo, ¿ok? Tenemos aspectos orientados a fallas, al desempeño y a la escalabilidad, que en su conjunto todos van teniendo una perspectiva diferente, pero siempre van a aportar la forma en cómo nosotros vamos a configurar este tipo de sistemas. También tenemos aspectos relacionados en el tema del diseño de los sistemas distribuidos, como por ejemplo la flexibilidad, en este caso la facilidad de modificar los diseños iniciales. Tenemos perspectivas de confiabilidad, es decir, que en caso de que alguna falle, las demás sigan trabajando. El desempeño, el hecho de tener equipos distribuidos tiene que potenciar sustancialmente el tema del diseño de los equipos y la escalabilidad, la capacidad de ir acoplando más elementos a las configuraciones actuales. Otro aspecto importante que tenemos aquí, por ejemplo, es la repartición de carga. Aquí se debe tomar en cuenta aspectos del sistema y los diferentes recursos de cómputo que vienen a proporcionar, por ejemplo, propiedades como, por ejemplo, la capacidad de disco, la velocidad de la red, la interoperabilidad de los elementos, entre otros.
¿Qué tipos de arquitecturas podemos trabajar? Bueno, dentro de las más importantes es las arquitecturas pueden ser las servidores estaciones de trabajo, podemos tener arquitecturas orientadas a la pila de procesadores, podemos utilizar múltiples procesadores con memorias compartidas o múltiples procesadores con memorias distribuidas. Otro aspecto es el tema del mantenimiento y la consistencia. Entre estos, los puntos más importantes que se deben observar en este tipo de configuración son los elementos relacionados a las modificaciones, al caché, a la falla, a la replicación, a la interfaz del usuario, a los overload o lo que se conoce como los relojes. También aspectos de funcionalidad, es decir, que el sistema distribuido debe funcionar de acuerdo a las metas trazadas y de acuerdo a los planes iniciales que se trazaron en la configuración. Y como habíamos mencionado, el tema de la seguridad, ¿no? Debemos tomar aspectos muy altos en cuanto al nivel de seguridad de los sistemas, no solamente por seguridad de la data, sino también por la estabilidad del negocio en cuanto a lo que es la gestión de sus usuarios. En el tema, asimismo, en el tema relacionado a la taxonomía de los sistemas distribuidos, en base a esta lista de taxonomía se pueden clasificar como sistemas débilmente acoplado en hardware, sistemas con software débilmente acoplado y también en hardware se repite la misma situación, ¿no? Que sean débilmente acoplados. Tenemos otro tipo de sistemas que son el software fuertemente acoplados con el hardware también fuertemente acoplados. O podemos tener, ¿no es cierto?, una configuración de tener un software fuertemente acoplado con hardware débilmente acoplado. Entonces aquí, desde la perspectiva de la taxonomía, podemos tener este tipo de configuraciones dentro de lo que es el esquema funcional. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Okay. Listo. Yo les había mencionado que vamos a tratar en medida de lo posible estos días, por lo menos los días que tenemos más horas, orientar también a la parte práctica. Entonces vamos, por favor, a trabajar. Vamos a hacer una práctica individual. La práctica es personal. El día de entrega de esta práctica va a ser hasta el domingo en la tarde, tomando en cuenta que desde el día lunes ustedes ya tienen la parte del Congreso. Entonces espero que la mayoría de los compañeros puedan asistir, porque como les decía, es importante su presencia en este tipo de eventos. Entonces les voy a indicar o les voy a explicar qué es lo que van ustedes a realizar. Bueno, la práctica en sí es sencilla, pero yo quiero que lo hagan de manera individual, que lo investiguen de manera individual, tomando en cuenta de que luego vamos a tener configuraciones que van a depender mucho del manejo de la plataforma y por eso es necesario e importante que ustedes tengan un poquito de experticia en el manejo de esto. Entonces les voy a explicar qué vamos a hacer. Vamos a hacer una práctica. Lo primero que vamos a hacer es descargarnos del VirtualBox. Luego vamos a descargarnos una ISO de una versión de Linux que se conoce Alma Linux. Ahora, ¿por qué voy a utilizar esta versión? Porque miren, hasta hace algunos años ya no hubo una continuidad de lo que es las versiones de CentOS. CentOS por muchos años se constituyó como una de las mejores versiones de Linux. Pero ahí entra un poquito que Red Hat haya adquirido parte de la parte legal del uso de este tipo de herramientas. De hecho, Red Hat era una versión de Linux y esa fue adquirida por Oracle. Entonces, ¿qué pasa? Que CentOS queda un poquito como a la deriva, no sin mantenimiento. O sea, mientras haya Red Hat, CentOS va a tener continuidad. Pero la verdad es que la comunidad open source creó esta distribución como para darle un mejoramiento más al ritmo que se necesita, sin depender mucho de los lineamientos de Oracle al momento de trabajar. Entonces, ¿qué vamos a descargar? Nos vamos a descargar la versión minimal, ojo, la versión minimal de Alma Linux. Aquí les dejo el link. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a hacer la instalación.
Aquí quiero que tomen en cuenta un poquito el árbol de directorios de cómo se estructura las versiones de Linux. ¿Por qué? Porque en la distribución más o menos le pueden asignar unos 20 gigas en espacio dinámico que no les va a ocupar 20, pueden ponerle 10 y todos los demás valores aquí le ponen a la mitad, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a particionar, van a hacer un formateo, pero particionando los directorios ustedes mismos. Entonces, ¿cómo quiero que esté particionado? Van a particionar la partición boot. Si esto lo hacen con 20 gigas, con estos valores. Si lo hacen a 10 gigas, a la mitad de lo que está aquí. Entonces vamos a darle al boot 1 giga, a la raíz 4 gigas, a la partición temporal 2, al swap 2, al home le vamos a dar 2 y a la partición bar le vamos a asignar todo el tamaño restante. Todas las particiones, de excepción de la swap, va a estar formateado con el sistema de archivos ext4. ¿Ok? Dentro de la configuración van a tener que especificar la contraseña del root. Le van a poner el nombre al equipo. ¿Ok? Le van a poner el nombre al equipo con su primer inicial, su apellido y seguido de punto local, ¿no? Eso le van a tener que hacer. En la configuración de la instalación también le van a habilitar la configuración Ethernet. Le van a habilitar, por favor, porque por defecto no se les va a instalar la parte de redes para poder tener redes desde la instalación. Una vez instalado, ustedes van a ejecutar el comando lsblk y todo esto que ustedes van a hacer aquí tienen que hacerlo documentado con captura de pantallas. ¿Estamos de acuerdo? Luego, bueno, van a ejecutar esto, vamos a ejecutar el comando ipaddr, vamos a crear un usuario, vamos a asignarle un password, vamos a volverle a cambiar la contraseña, vamos a eliminar el password. Y así vamos a tener todos estos comandos que les estoy pidiendo. Por ejemplo, aquí le digo, ejecuta el comando pw y ¿para qué sirve? ¿Qué pasa cuando usted ejecuta esto? Luego acá les hago preguntas muy específicas como para programar un reinicio en 20 minutos, cómo hacerlo el reinicio. Por ejemplo, aquí tengo un comando que puede funcionar de diferentes formas, entonces yo les pongo que pongan por lo menos 3 variantes en estos elementos. Y así está esta práctica enfocado al manejo de la instalación, de los usuarios, de ciertos comandos que considero importante y adicionalmente al final vamos a manejar lo que es el editor BI. Y en este editor ustedes van a consultar cómo hago para cumplir los siguientes requisitos. Entonces, esta es la práctica. ¿Qué es lo que quiero que hagan o cuál es el objetivo de esto? Justamente potenciar un poquito el manejo de Linux desde cero, desde la instalación, que se investigue para qué sirven estos comandos, sus variaciones y en especial trabajar con este editor, porque con este editor es el que van ustedes a tener la posibilidad de hacer las configuraciones a posterior, por ejemplo, ya cuando estemos trabajando con las configuraciones de servidor. Esto es toda la práctica. Ojo, todo esto tiene que estar, obviamente, cuando yo les pregunte para qué sirve esto, me describen para qué sirve, pero todo tiene que estar hecho con ejemplos reales de la versión de Linux que ustedes están trabajando, con la que acaban de instalar. Es decir, si a mí me preguntan para qué sirve, por ejemplo, el comando touch, ya touch sirve para esto. Entonces hago un ejemplo con touch y eso lo hago en mi máquina virtual. De tal manera que esto no solamente es para instalar, sino para probar todos los comandos que yo les acabo de indicar aquí. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? El documento tipo informe puede ser algo más ligero. ¿Perdón? El documento tipo informe puede ser algo más ligero. No, puede ser un tipo manual, pero que esté clarito, por favor. Que las imágenes estén bien identificadas, ¿no? Ok, que estén claras de lo que están haciendo ustedes. Y sobre todo que cada uno lo haga, ¿no? Porque recuerden que ahí yo voy a tener en algunos comandos, van a ser muy específicos de cada uno de los equipos, que cada uno lo haga. Y para eso vamos a tener el tiempo de esta clase para poder realizar la tarea. ¿Cuándo me entregan esto? Esto me van a entregar como máximo el día domingo en la tarde. Ya les voy a poner la asignación, ¿ok?
¿Cuál es el objetivo, muchachos? Como les digo, ya en las siguientes semanas vamos a comenzar a hacer configuraciones de balanceos de carga y les va a tocar hacer en Linux. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, esto tiene que estar claro para que ustedes puedan saber cómo manejar ese tipo de escenarios. Okay. Les voy a poner práctica número 1. No sé, mientras escribo esto, ¿tienen alguna otra pregunta? Inge, si nos podría subir este archivo a la plataforma. Claro que sí. En este momento les voy a subir. Entonces, denme un minutito. Ya luego, y quiero que lo hagan bien porque luego en la siguiente semana vamos a hacer una variación de este trabajo, 22, 23, 24. Entonces esto queda habilitado hasta el 24, hasta las 6 de la tarde. Ok, para que puedan trabajar mañana, hoy, ahorita, y puedan trabajar el fin de semana por si acaso algo no esté claro. Listo. ¿Alguna consulta adicional, muchachos? Esto les va a ayudar mucho. Como les digo, Alma Linux es una versión que, bueno, aparece como algo importante para la hora de trabajar, ¿no? A la hora de trabajar con las nuevas versiones de Red Hat, que es la parte de los otros tipos de sistema de archivos de Linux, como a diferencia de Debian, que es se maneja de una forma, como Ubuntu, todas esas versiones. En cambio, las versiones de Red Hat son CentOS, tenemos a Rocky, tenemos a Alma Linux y les va a funcionar. Listo, está subida la práctica, está subido la asignación. Por favor, empiecen a trabajar. No sé si tienen alguna inquietud más. Recuerden que el trabajo, por favor, es individual. Entonces, listo, muchachos. Buena suerte y cualquier cosita me comunican por interno. ¿Les parece? Ingeniero, una pregunta. Cristian, Tal vez se puede hacer la práctica en la máquina virtual del Azure. En la máquina virtual de Azure. A ver, les recomiendo que lo hagan con VirtualBox porque mañana, pues la próxima semana, vamos a instalar un Fedora y vamos a comenzar a establecer procesos de seguridad entre las máquinas virtuales. Entonces, el tema es, si ustedes lo hacen en Azure, va a poder hacerlo con Fedora y vamos a poder hacer las otras prácticas. Ahí les dejo solamente esa inquietud. Yo prefiero que lo hagan con VirtualBox. Ok, Inicialmente. Luego vamos a hacer unas cosas en la nube y ahí sí vamos a necesitar de Azure. No se preocupe, Cristian. Listo, chicos. Que tengan entonces una buena tarde, por favor. Empecemos a trabajar. Cualquier cosita me informan por interno. Gracias, chicos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.